Un, dos, tres. Ignacio, ¿das el visto bueno para empezar? Bueno, buenas tardes. Yo soy Alberto Abanades, soy el director del Departamento de Ingeniería Energética, que lógicamente está muy relacionado con esto que van a hablar nuestros ponentes hoy, en esta mesa redonda. Entonces, en calidad de director del departamento, pues os doy la bienvenida a la escuela y a la actividad, que es, digamos, de enorme importancia para nosotros. Primero, como introducción al tema, pues me gustaría hablaros de lo que son, muy brevemente, las instalaciones térmicas, que estamos hablando de instalaciones térmicas y de transición energética, ¿no? ¿Qué son las instalaciones térmicas? Las instalaciones térmicas son obras de ingeniería, proyectos, ejecución, etcétera, de obras de ingeniería cuyo objetivo es modificar la temperatura de un material, que generalmente es un fluido, como aire, agua, etcétera, para dar un servicio. Estamos hablando de que es una instalación que tiene como objetivo principal dar un servicio a algo, ¿no? El ejemplo más común de ese servicio pues es la climatización, calefacción, redes de frío-calor, etcétera, que proporcionan confort a la sociedad y en principio nos hace la vida más fácil a todos. Y es un servicio que quiero hacer incidir que en el marco de la transición energética, lógicamente es un servicio que va a seguir manteniéndose. Me refiero, aquí no estamos hablando de fuente de generación, estamos hablando de uso final de energía, y dentro de la transición energética tan importante es la generación como es la transmisión, como es el uso final, ¿no? ¿Vale? Pero aparte de esa aplicación que quizá nos viene a la cabeza de calefacción, refrigeración, etcétera, pues también son instalaciones térmicas aquellas que hacen lo mismo, esa misma modificación de la energía que tiene un material o un fluido, en procesos químicos, procesos industriales, cualquier otro de tipo de proceso que suponga incluso tratamiento de materiales. Es decir, que hay una gran cantidad de usos finales en los cuales se trata de modificar la temperatura o cualquier cosa la temperatura de un fluido, ¿no? ¿Vale? Hay que ser conscientes de que solamente para el caso residencial las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por el sector constituyen entre el 30 y 40% de las emisiones globales. Es decir, que estamos hablando de que actuar sobre las instalaciones térmicas, que son las que proporcionan ese servicio, que se puede llamar térmico el servicio, aunque el origen, cómo se consiga ese servicio, puede ser eléctrico, o puede ser térmico, o puede ser cualquier otra cosa que nos ocurra, ¿no? ¿Vale? Supone, lógicamente, actuar sobre ese 30-40% es desde luego una cosa obligatoria, ¿no? Para lograr los objetivos climáticos y de la transición energética, ¿no? Como he indicado, ese servicio es independiente del tipo de recurso y vector energético que se utiliza para ello. Por ejemplo, cuando estamos hablando de bombas de calor, que está en todos lados como uno de los paradigmas, ¿no?, del cambio de la transición energética y tal, la bomba de calor, ¿qué es? Es una instalación térmica. ¿Vale? En fin, que hay las bombas de calor y los intercambiadores de calor en general, procesos químicos, procesos de todo tipo. Con lo cual, las herramientas fundamentales o las instalaciones térmicas fundamentales que vamos a tener que manejar de aquí al futuro y en muchos años, pues incluirá intercambiadores de calor, bombas de calor, lo mismo que se está haciendo ahora, ¿no? Y toda esta transición energética está suponiendo un reto muy importante para la sociedad, un reto, digamos, casi existencial, ¿no? Porque si no se logra digamos, la descarbonización que se habla tanto, pues básicamente lo que va a ser un problema para la humanidad, ¿no? No para el planeta, porque el planeta va a estar allí, aunque no se descarbonice, sino para nosotros, ¿no?, como sociedad. Y para eso hacen falta personas que ejecuten eso, ¿no?, que lo lleven a cabo. Y dentro de ese ímpetu, ¿no?, para tratar de formar personas que lleven a cabo esa transformación energética, donde lógicamente están las instalaciones térmicas, pues digamos, se encuentra estas actividades que estamos realizando como complemento
a las enseñanzas que ya se dan en nuestros títulos, ¿no? En doctorado, en másteres, que lógicamente son generalistas en su mayor parte, y pues con instalaciones técnicas pues necesitan un complemento para llevarse a cabo. Y esto es un reto impresionante en cualquier parte, en cualquier sector relacionado con la transición energética. Aquí quiero animar a, bueno, vosotros casi todos ya estáis colocados, ¿no? Pero espero los que estéis aquí, ¿no? Pero si alguno no ha estado oyendo esta grabación, en el caso de que se difunda por ahí la grabación, pues quiero dar el mensaje de que hace falta gente en todos los sectores, no solamente en los que estén de moda, y en particular en este. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar esta mesa redonda, que está pues organizada dentro de las actividades que ASRAE realiza en la escuela, ¿no? En particular el Spain Chapter o Spanish Charter, y en el que vamos a tratar, mediante la moderación de don Ignacio López Paniagua, el diálogo que espero que sea de vuestro interés, ¿no? Entonces, ahora, si me permitís, voy a presentar a los ponentes. Hay dos que no me hace falta chuleta porque los tengo en el departamento, ¿no? Que son Juan Manuel González García, que es de compañero casi de despacho, porque está en el despacho de al lado, que es profesor titular del Departamento de Ingeniería Energética y en particular de la Unidad Docente de Termotecnia, y es, digamos, dentro del departamento, básicamente, uno de nuestros expertos en instalaciones térmicas. Hay alguno más, pero él, digamos, la cabeza visible de este tipo de instalaciones. Y digamos que dentro de la escuela es, yo creo, uno de los que lleva el peso fundamental de la formación y de las asignaturas relacionadas con instalaciones térmicas. Ha estado en Illinois, en Urbana, en tiempos, y lleva pues mucho bagaje de trabajo con la industria, etcétera. Luego ya para los demás pues tengo que coger chuletilla, ¿no? Siguiente, Pedro Aguilera. Pedro Aguilera pues es ingeniero industrial de esta escuela, ¿no? Creo recordar que es el matrícula 11, ¿no? Matrícula 11. O sea, que hace ya bastante. No del 2011, ¿eh? No del 2011, porque claro, ahora le decimos a algunos de los nuestros es un matrícula 11 y es de 2011. ¿Vale? Es ingeniero industrial, doctor desde 1981. Tiene una experiencia muy importante, bueno, creo que es fundador, ¿no?, de la empresa Aguilera Ingenieros, con 44 años de bagaje dentro de esa empresa, y se ha dedicado a instalaciones singulares y ha participado en proyectos como la de la Torre Repsol, SACIR, el Santiago Bernabéu, el Banco de Santander, etcétera. O sea, que es una persona con una experiencia muy importante en grandes proyectos y emprendedora. Luego tenemos también a Andrés Sepúlveda, ingeniero industrial, también de esta escuela, también de los números preanuales, o sea, creo que es un 18 o algo así, socio de Real Madrid, con lo cual podéis ver el sacrificio que supone que esté aquí hoy. Ingeniero industrial químico por esta escuela, un MBA por el IFL Institute en Estocolmo, y es director general de Comtech, que es una de las empresas que están aquí indicadas, del Grupo Aire Limpio, director de Planificación Estratégica de ASRAE, miembro de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y miembro del Comité de Organización de la Feria de Climatización y Refrigeración de Madrid. O sea, yo creo que estas son tres personas con suficiente peso como para darnos una visión muy importante de la temática, ¿no? Y luego el último que presento es Ignacio López Paniagua, para dejarle al mando. Ignacio López también es profesor titular del departamento, en este caso de docente de termotecnia, de termodinámica, perdón. Y además es el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, que en fondo son los que han organizado el acceso por el evento, con lo cual pues estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Y nada, sin más dilación, os dejo en marcha. Ignacio, te doy el testigo. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Alberto, yo estoy aquí en doble papel como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. Uno de nuestros fines es traer a los antiguos alumnos de la escuela y mantener el vínculo con esta casa. Y eso se hace de manera, bueno, pues a veces más centrada en el ocio, otras veces más desde un punto de vista
profesional. También tenemos otro fin, que es relacionar a las nuevas generaciones con las generaciones ya establecidas. Entonces, además de eso, pues lógicamente pretendemos adaptarnos a los tiempos y a las necesidades de la sociedad, y ahora la transición energética pues está en la primera plana todos los días. En ese contexto es en el que estamos desarrollando un curso con Pedro Aguilera y con Andrés como principales promotores y líderes del curso, que tiene que ver precisamente con esto, y que luego pues daremos unas pinceladas, y también pretendemos organizar este acto pues como de concienciación, especialmente dirigido a antiguos alumnos y a los alumnos interesados en el sector. Y luego, desde el punto de vista de profesor de termodinámica, pues no puede hacerme más feliz que hablar de esto, porque de lo que estamos hablando aquí, en la climatización, en la refrigeración, en la transición energética, pues van a tener un papel importantísimo. Ya lo tiene, pero lo va a tener más todavía, los ciclos inversos, que es como se llaman para nosotros los aparatos de refrigeración y las bombas de calor. Entonces, el ciclo inverso es un tipo de proceso único en la industria, porque es un proceso que produce mucho más beneficio del coste que tiene, hablando en términos energéticos. Es decir, uno invierte 1 julio en hacer funcionar un aparato de bomba de calor y puede obtener 4, 5 o 6 julios de calor al otro lado. Esto no existe en ningún otro aparato de la industria. Lo mismo pasa con el frío, un poco en menor proporción. Uno invierte 1 julio de energía eléctrica en hacer funcionar el aparato y luego pues tiene 3 o 4 de frío al otro lado. Esto es una cosa prácticamente mágica. Entonces, no me extraña, desde luego debería estar hablándose ya a estas alturas bastante más de este tipo de máquinas para la transición energética. Entonces, normalmente cuando vemos la prensa y estamos un poco al tanto, se ve que alrededor de la transición energética hay unos mensajes y de hecho se nota en los alumnos de la escuela una cierta tendencia a apuntarse a la transición energética desde el punto de vista de la generación. Las centrales fotovoltaicas, las centrales solares térmicas y otras tecnologías en general de generación. Pero no sé si todo el mundo es consciente de que ahora mismo ya hay ciertos problemas que están llamando a otras cosas, entre otras la gestión de la demanda y toda una serie de actuaciones sobre la demanda. Entonces, en ese aspecto es donde tiene una importancia capital todo el tema de la climatización y de la refrigeración, el control climático de los espacios en los que nos movemos todos los días, ¿vale? Entonces, dentro de esto pues, se habla de la descarbonización. La descarbonización es un término que manejamos todos, pero tal vez sin ser del todo conscientes de lo que ello implica. Algunas veces sale a la luz y luego se vuelve a enterrar y vuelve a perder protagonismo frente a la energía fotovoltaica u otros temas relacionados con esta dinámica de la transición energética. Por ejemplo, de vez en cuando se habla de la desaparición total de las calderas de gas que se pretende hacer en cuestión de una década o poco más de una década. Claro, ¿por qué vamos a sustituir las calderas de gas, ¿no? Pues eso implica que tiene que haber una tecnología supletoria de las calderas de gas, y las bombas de calor deberían ser un protagonista de primera fila en ese ámbito, por no decir el sustituto natural. Bueno, sin más preámbulos, sí quiero un poco a modo de ampliar la presentación que nos ha hecho Alberto Abánades, pues por ejemplo preguntarle a Andrés que nos resuma qué es ASRAE. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber organizado esta jornada y bienvenidos a todos, y esperemos que, bueno, pues que os entretengamos a estas horas de un día como hoy. ASRAE es la asociación más importante en cuanto a clima interior y en cuanto a sostenibilidad en la edificación, con una misión clara que es promover y proporcionar entornos construidos, seguros y saludables y sostenibles. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que es la
la misión de ARRA. Tiene 55.000 socios a nivel mundial y es el mayor generador de recursos técnicos desde el punto de vista de estándares, directrices, cursos, etcétera, etcétera, que es en definitiva pues la misión subyacente de ARRA. Entonces, bueno, tiene 130 años y en España está representado por el capítulo español, y evidentemente ARRA está encantado de que hoy a estas horas estemos aquí hablando de ellas y en definitiva sobre todo atrayendo a estudiantes, que eso me lo reservo para luego, atrayendo a estudiantes para que se vengan a nuestro sector. No sé cuántos estudiantes hay en la sala, pero me gustaría que levantaran la mano. ¿Los demás no habéis estudiado ya todo? Bueno, pues nada, bienvenidos. Gracias, Andrés. Pedro, me gustaría que tú nos hablases un poco de las necesidades, actualmente la situación que hay respecto a las empresas de ingeniería respecto al personal o a los nuevos ingenieros. No sé si hay demanda, en qué sectores, qué concretamente, cómo ves tú que van a evolucionar los próximos años en este sector, etcétera. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de la escuela de poder estar aquí. Existe una verdadera necesidad en el sector porque la enseñanza reglada como tal, la oficial, se queda muy corta en muchos aspectos y no existe una formación básica. Entonces la formación, así como en ingeniería eléctrica existe una formación directa aplicada a la industria, en el tema de la formación en instalaciones térmicas no hay. Entonces, pues junto con la escuela y con otras organizaciones y demás, hemos pensado que sería importante poder de alguna manera fomentar o introducir el interés por las instalaciones térmicas, porque es un capítulo fundamental en la descarbonización. El tema de las energías renovables, hacer un parque solar, un eólico, pues tiene su tecnología, pero está superada. O sea, eso no tiene hoy en día, será de fabricación, de silicio, de residuos, demás, pero es decir, lo que es la tecnología básica está. El grave problema que existe hoy en día en la industria es cómo se aplican esas energías renovables, es decir, cómo se hacen útiles y cómo se integran. Y estamos ante un escenario, nos guste o no nos guste, dejando ideologías aparte, de la descarbonización, con una normativa brutal que nos va a hacer una transición global de combustibles basados en fósiles a generación o tipos de utilización de energía que tengan menor impacto. La edificación, como bien has dicho, supone más de un 40% de las emisiones de CO2, más incluso que el transporte, y otro 30% es la industria, y gran parte de esa industria es también un tema térmico. Al final todo acaba en generación térmica. Entonces hay una demanda brutal en el mercado, hay una falta de personal especializado y la transición que viene nos va a pillar sin recursos para poderlo afrontar desde el punto de vista humano y profesional a este reto. Entonces, no se trata de esta aplicación o la otra o lo de más allá, sino de concienciar de esta necesidad que existe de poder optimizar los recursos que tenemos, que son escasos, y la aplicación adecuada en instalaciones térmicas de las necesidades. Dentro de las instalaciones térmicas hay un capítulo fundamental que es el que nos permite el desarrollo alimentario, que es el tema, o incluso sanitario, que es el tema de la refrigeración, que luego imagino que Juanma podrá hablar más de eso, pero estamos en un momento de emergencia, que no hay profesionales en el sector, y esta iniciativa pues ha venido un poco de un grupo de profesionales interesados en el tema, que no venimos aquí a vender nada, o sea, lo que venimos, como dice el Evangelio, dar gratis lo que habéis recibido gratis, es decir, la experiencia que tenemos acumulada de muchos años, de mucha experiencia y demás, pues poderlo poner al servicio de la escuela para poder formar o empezar a formar a gente en este sector. Y ese es el objetivo fundamental que perseguimos. Muchas gracias, Pedro. Juan Manuel, tú como profesor de la escuela,
bueno, tienes la faceta de profesor, luego tienes una faceta muy vinculada a la industria. ¿Nos podrías dar, desde esa perspectiva general que te dan las dos ocupaciones, tu opinión sobre cómo se puede mejorar, en qué sentido se puede mejorar o complementar la docencia que se da en la titulación general para enfocarlo al sector de la refrigeración y climatización? Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos. Decir que en los últimos años los planes de estudio nos han ido arrinconando a la especialidad de instalaciones térmicas. Nuestros planes de estudio anteriores, pues teníamos muchísimas más asignaturas específicas de instalaciones térmicas. Tenía una transmisión de calor con muchas más horas de las que tenemos ahora. Teníamos un calor y frío industrial básico con muchísimas más horas que ahora, y además teníamos asignaturas específicas de tecnología frigorífica y aire acondicionado. Eso se ha reducido. Los planes de estudio ahora del grado más el máster nos han reducido considerablemente esas formaciones y no llegamos. Con 3 horas que tengo para formar un alumno durante un cuatrimestre, le doy la A del abecedario. Por otro lado, me llegan a mí demandas de alumnos constantemente, todos los días. Ahora tengo que contestar un correo y no me atrevo a recomendar un alumno porque no tiene formación suficiente como para empezar a trabajar en la industria con los conocimientos que se necesitan y que los teníamos en esta escuela hace unos años. Teníamos una formación básica más amplia. Entonces, nosotros en la escuela ya hemos tenido esa experiencia. Antiguos profesores míos, que probablemente sean profesores de alguno de los ingenieros que había aquí, Pomata, Vigui, pues montaban cursos en los años 70 y en los años 80, había también necesidades, empezaba el aire acondicionado, empezaban las instalaciones de frío y en la escuela se montaban bastantes cursos, se iniciaban los cursos de esas disciplinas, pero ya pensando en profesionales que fueran a trabajar en el sector. Entonces, pues yo creo que la escuela tenemos que estar formando alumnos y sobre todo un papel que ocupan otras universidades extranjeras, como las universidades francesas o las universidades americanas, es el papel de la formación continua. Esos antiguos alumnos, que ya sean de esta escuela o de otra escuela, nosotros podemos dar el servicio de una formación continua, que yo creo que es algo que es necesario, y hacer esa formación continua en esas técnicas que nos están demandando y que existen una necesidad. He tenido experiencia en otros sectores, no solo en el sector de instalaciones para clima, sino, por ejemplo, he colaborado muchísimos años con la industria cervecera. En la escuela teníamos un máster específico de la industria cervecera con colaboraciones y nos venían ingenieros de todas las cerveceras, tanto españoles como extranjeros, a formarse aquí en la escuela. Y yo creo que esa faceta en formación de ingenieros técnicos, tanto en clima como en frío, también es necesario. En frío tenemos un problema. Yo en frío he tenido la suerte de formarme con alguien que fue referencia a nivel mundial, ya fallecido, el profesor Stecker, el que ha escrito los handbooks de refrigeración industrial. Yo con él me moví en Estados Unidos, no solo en Illinois, sino que íbamos a distintas universidades a dar workshops de refrigeración industrial para formar a especialistas en ese tema. En la parte de frío también nos encontramos con unos refrigerantes que eran estupendos en los años 70, eran refrigerantes que tenían hoy con el tema de la destrucción de la capa de ozono, refrigerantes clorados que han desaparecido. Vinieron otros refrigerantes de transición, que eran los refrigerantes fluorados, que tienen problemas con la destrucción de la capa de ozono, y entonces nos encontramos en el sector comercial con la introducción de refrigerantes antiguos que eran CO2, y en el frío industrial con amoníaco, que tiene unas ciertas peculiaridades de seguridad. También se van a meter refrigerantes inflamables, refrigerantes de tipo A3, hidrocarburos o hidrolefinas, y todo esto está cambiando el tema del frío. Entonces también el curso no solo queremos tocar el tema del clima, sino tenemos tocar el tema del frío comercial y el frío industrial. No ha podido venir la persona que va a impartir
esa materia junto conmigo, que es Raúl Alonso, de una empresa de frío industrial, porque estaba viniendo ahora de Chile. Entonces trabaja en instalaciones de frío industrial y quiero disculparme de que no pueda estar aquí presente. Bueno, creo que los tres habéis hecho mención a la necesidad de profesionales, que es uno de los motivos fundamentales por los que estamos aquí. ¿Podríais sintetizar, a ver, el sector de la climatización y el frío, podríais decir en qué partes de ese sector tenemos que tener en cuenta que implica metrología, normalización, diseño de instalaciones, ejecución de instalaciones? O sea, es amplísimo, es un mundo. ¿Podríais decir a un alumno de los últimos cursos dónde debería enfocarse o qué se espera en los próximos años, un poco por cada rama de las que cubre el sector? Me toca. Venga. Bueno, yo creo que este es un sector súper atractivo. Es decir, que a mí me frustra muchas veces cuando veo, no sé si será vuestro caso, muchos ingenieros que muchos estudiantes de ingeniería cuando están en primero, segundo, tercero, no, yo quiero trabajar para una institución financiera, para un banco, para ser un consultor de negocios. Bueno, yo creo que esta escuela entrega ingenieros para ser ingenieros, y a mí es una frustración que me parece que debemos de hacer algo. El cambio climático está ahí, o sea, el cambio climático no es un invento. Si alguien nos dice, oye, esto es un invento político, por favor, daros la vuelta y marcharos. El cambio climático está aquí. Si habéis oído, bueno, hoy se inaugura el COP28 en Dubái. Se hablaba de 1,5 grados de aumento máximo de aumento de la temperatura del planeta en este siglo. El otro día, por primera vez, se subió a 2,07 y estamos en el año, a finales del año 23. Este sector es súper bonito, es un sector, el de la industria, el de la climatización, la refrigeración, las instalaciones de un edificio, la edificación, los entornos de misión crítica, donde uno puede desarrollarse como un ingeniero con unas posibilidades enormes. Se puede ser ingeniero consultor, se puede trabajar en un fabricante, se puede trabajar en un contratista, se puede uno dedicar al mantenimiento, al commissioning, a la operación, es decir, ofrece una panoplia de oportunidades de trabajo extraordinarias y muy excitantes. Y sobre todo, la más importante, luchar contra el cambio climático, donde, como decía Pedro, es que el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo produce la edificación, es decir, más que el transporte. Y en definitiva hay muchas maneras de luchar contra eso, y una es dedicar la carrera de ingeniero, la carrera profesional de ingeniero, dedicarla a esto, para luchar con todas las fuerzas para conseguir efectivamente limitar el impacto. Por lo tanto, todas estas oportunidades que hay, pues habría alguna más, pero creo que son súper excitantes para un ingeniero que quiere ser y trabajar de ingeniero. Pedro, me imagino que coincides con todo eso, pero tu visión. Sí, yo coincido. Puede que haya mucha discrepancia en el tema del cambio climático, pero el cambio climático es una realidad. O sea, es decir, podremos estar de acuerdo que será más o menos, pero afecta. Y que las emisiones de efecto invernadero, como es el CO2, pues que eso es evidente, ¿no? Ya la cuantificación es más complicada, pero lo que está claro es que algo tenemos que hacer. Y entonces estamos ante una revolución en la industria que no vamos a encontrar que esas demandas que ahora están satisfechas van a dejar de estar satisfechas, y hay que dar alternativas. Y la alternativa no es que pongo paneles solares, sí, vale, ¿y qué me como la energía solar? Es decir, y eso tiene que transformarse y tiene que adecuarse, y es un replanteamiento desde el origen del sistema. Es decir, lo primero que hay que hacer es volver al origen, es decir, hay que minimizar, o sea, la energía más sostenible es aquella que no se consume, ni eólica, ni solar, ni nada, porque los paneles solares, para fabricar un panel solar, lleva unas emisiones de carbono incorporadas en la fabricación. Es decir, que el primer paso es repensarnos el tema energético, el tema de la sostenibilidad, para minimizar las necesidades energéticas y ser mucho más eficientes. Antes la energía era barata, sobraba, no había problema, pero ahora la energía cada vez va a ser más escasa, más regulada, más difícil, y el poder emplear técnicas que no son solo la bomba de calor, hay muchas otras técnicas que pueden servir
para resolver un problema que hasta ahora estaba resuelto, más o menos, pero que ahora empieza con unas limitaciones, una normativa brutal que la sociedad tiene que dar respuesta. Y para dar respuesta se necesitan profesionales, profesionales que hoy en día no salen formados de las enseñanzas regladas y profesionales que a lo mejor salen de la industria, pero la industria tiene que invertir mucho en una formación que después no obtiene retorno, con lo cual pues estamos importando tecnologías de fuera, estamos subcontratando servicios. Entonces, si nos queremos quedar en un país de ser actor secundario, o queremos ser un país de actores primarios, donde necesitamos potenciar de manera muy importante la necesidad y el interés en las instalaciones térmicas y su desarrollo y su tecnología. Y nadie mejor que entidades sin ánimo de lucro como es ASRAE, de poder poner a disposición de la escuela y poder poner a disposición del que quiera en este curso, pues toda su base de conocimiento, de ensayos, de estándares, de relaciones y demás. Y esto no va a resolver un problema a priori, esto es un inicio, una andadura larga, pero es un plan estratégico que tiene que empezar por algún lado, y es un poco lo que nos hemos planteado. Dinos, Pedro, tú desde la experiencia desde la empresa, cuando te llega, imagínate que te llega un ingeniero recién salido de la escuela, me imagino que el núcleo de vuestra actividad está en el diseño de instalaciones y en la ejecución de instalaciones. Es diseño y consultoría asesoría. Nosotros no ejecutamos instalaciones, vale. O sea, los ejecutan terceros y supervisamos nosotros. Pero, vale. pero que el problema en sí es... ¿Qué echáis de menos en un alumno recién salido o en los primeros años de vida profesional de la escuela, cuando os llega para entrar a trabajar y empezar a ser productivo pues en vuestro sector? El principal problema que tenemos es que puede haber gente interesada, le interesa, no saben, con lo cual hay que tenerles estudiando X meses o años, o lo que sea. Entonces se forman, y cuando se forman, o no me gusta, o yo no pensaba de esto, o el salto profesional a otro lado, ¿no? Entonces las empresas, protegiéndose, han dejado de formar, porque no quieren formar a técnicos en su conocimiento, no por el tiempo que les cuesta, sino porque están dando know-how propio para formación que va a ir a manos de la competencia. Entonces eso es un tema como ocurre en otros sectores que se cierran. Entonces, lo que está demandando hoy en día el mercado es profesionales que tengan como mínimo una base y ya sepan qué es lo que quieren. Entonces, desde el primer día ya no es un esfuerzo importante para la empresa poner en servicio y en valor lo que es la formación, ¿no? Y hoy en día no hay formación, no. La formación es mínima, como ha dicho José Manuel. Yo digo que antes, vosotros sois ingenieros de esta casa, más o menos de la misma época, tú eres más joven que yo, Pedro un par de años, un par de números antes que mi matrícula, pero antes todas las especialidades tocaban instalaciones. Tú eres químico, yo hice la especialidad de químico, tú eras eléctrico y te sonaba. Ahora solo ven nuestras instalaciones un grupo muy pequeño, aquí tengo 2 alumnos, que son los energéticos, y el resto de las especialidades no tocan esto, y entonces nos quedamos totalmente sorprendidos. Y dentro de los energéticos, ellos son más afines, y perdona, hay compañeras de nuclear, pues le llama más la atención pues el nuclear, o le llama muchísimo, porque hay mucha tecnología y no estamos enfrentados. También les llama mucho más la atención la fotovoltaica o la eólica, pero nosotros, por ejemplo, tenemos, los alumnos de esta escuela llegan, es una materia prima muy buena, o sea, el nivel de formación que tienen, nivel de preparación es excelente. No me puedo quejar de ninguno, todos además reaccionan, tienen una capacidad de trabajo muy buena, a pesar de que luego me veis como profesor y que os pongo un poco las pilas a vosotros, pero el nivel es excelente en comparación de con otros alumnos que vienen de otras, que vienen al máster o que vienen a hacer algún máster aquí en la escuela, que se nota una diferencia con el nivel que llegan a cuarto muy bueno. Lo único que no tenemos la oportunidad de enseñarlos, porque no podemos hacer milagros, ni en 3 horas le queremos fusilar, ¿no? Entonces sí que lo desmotivaríamos totalmente, ¿no? Entonces,
pues nos encontramos con ese paradigma. Entonces la única solución que tenemos es la formación continua. Ellos el interés que tienen cuando coges un alumno del grado, tienen otro horizonte, ellos tienen la oportunidad, gracias a un profesor que se llamaba aquí Escala, que lo habéis sufrido todos, todos los que estáis aquí, pues nos ha abierto las puertas a las mejores universidades europeas. Entonces los alumnos ahora dices, oye, hacemos el grado, pero podemos ir a la mejor universidad alemana, la mejor universidad francesa, y es también encomiable que tengan ese espíritu de ir. Pero desde el punto de vista de formar y poder dar a la sociedad esa formación, pues nos encontramos que no podemos. Andrés, tú estás bastante vinculado al mundo normativo, me imagino, y me imagino que en los años venideros, con la transición energética en marcha, será necesario una ampliación o una adaptación de ese marco normativo. ¿Tú crees que para eso es necesario también una formación complementaria a la que se recibe en la escuela, y también si hay cabida o no para los ingenieros de la escuela? Es un tema muy importante porque ahora mismo la estandarización está yendo a velocidad del sonido, es decir, que hay una necesidad absoluta de, inspirados por otros países donde los estándares están más avanzados, poderlos aplicar o poderlos adaptar al comportamiento o a la realidad, en este caso, de nuestro territorio. Entonces yo creo que efectivamente esa es una muy buena salida para futuros ingenieros. Es verdad una cosa, y es que ahora mismo lo que está cambiando fundamentalmente en la edificación es lo siguiente. Antes se decía, oye, vamos a ver, respecto a la descarbonización, vamos a centrarnos en que los edificios gasten la menor cantidad de energía posible. Eso está muy bien y hay que seguirlo haciendo. El problema es que ese edificio nuevo ya ha dejado una huella de carbono. O sea, lo digo un poco para ver la aplicación de todo el estándar, donde tiene que tener en cuenta la estandarización todo el ciclo de vida del edificio, desde cuando no existe, pero el mineral hay que extraerlo y se consume energía y se emiten gases de efecto invernadero. Cuando esos minerales se trasladan y se transportan a una fábrica para hacer el material de construcción, el componente, también hay consumo de energía, la fabricación, el transporte al edificio, la construcción del edificio. Por lo tanto, un edificio nuevo, sin ocupar, ya está dejando una huella de carbono. Luego, lógicamente, también dentro de la estandarización, eso es más conocido, pues está todas las tecnologías y metodologías para que ese edificio, durante su vida, consuma la menor energía posible para ser operativo. Pero es que ya el edificio ya ha llegado a su fin. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esos edificios, como reutilizando los materiales de construcción, reciclándolos o como desechos, también esos procesos consumen energía y emiten gases de efecto invernadero. Por lo tanto, digamos, la posible implicación de profesionales en normalizar todo el ciclo de vida del edificio ofrece unas oportunidades de trabajo y un trabajo realmente espectacular. Y efectivamente, pues hay países más adelantados y hay países que estamos menos adelantados. Yo os voy a poner un ejemplo y ya termino con esto. En Washington ahora mismo han hecho lo siguiente, han elegido los 50 edificios más eficientes. No significa que el 51 y el 52 no sean eficientes, no, han elegido los más eficientes. El resto de edificios les han dicho, mire usted, o invierte en hacerlos más eficientes o paga usted una multa anual. Esa multa anual siempre es superior a la inversión que tienen que hacer para rehabilitarlo. Eso se está aplicando en otros estados en Estados Unidos y probablemente venga en Europa. Hay que aprender de los mejores. Por lo tanto, vuelvo a repetir, hay magníficas oportunidades y estoy de acuerdo contigo que la normalización y estandarización y, lógicamente, su aplicación no tiene que ser engorrosa, tiene que ser suficientemente flexible para permitir su aplicación. Por lo tanto, efectivamente, es una posible salida. Han entrado más asistentes a la conferencia. Vamos a volver a hacer la encuesta. ¿Cuántos son alumnos? ¿Ha habido alguno más? ¿Ha habido alguno más? Bien. Entonces hemos identificado ya dos posibles sectores claros
vamos, cuando los ponentes hablan de que existe necesidad de profesionales, es que, si no me equivoco, tienen trabajo mañana. Mañana. De eso es lo que estamos, de esa necesidad estamos hablando. Y si además tienen una formación adicional o continua como la que ahora se está proponiendo con el curso, mucho mejor. Podrán elegir mejor lo que... Exacto. Entonces, dentro de eso hemos identificado dos puntos claros de salidas, que es todo alrededor de las instalaciones, especialmente el diseño de las instalaciones, para esto es salida que debería ser natural para los ingenieros de esta escuela, también la normalización, y a mí me gustaría hablar ahora con Juan Manuel, porque Juan Manuel tiene una larga experiencia en metrología y también pues, todo el mundo de la climatización, la refrigeración, etcétera, tiene una parte pues muy en contacto con la metrología. Juan Manuel, ¿tú crees que hay salidas en los próximos años relacionadas con el paradigma de la transición energética? ¿El tema de la metrología crees que tiene campo? Bueno, eso es más reducido en mi campo, o sea, hay laboratorios metrológicos, o sea, la medida es fundamental. Yo me dedico a la garantía de la cadena del frío. La cátedra de termotecnia desde hace 40 años pues, nos ha pedido el Ministerio y hemos aterrizado como hemos podido. Había que poner en marcha aquí en España todo el tema del transporte frigorífico, estaba sin homologar. Nosotros con mis antiguos profesores pusimos en marcha el ATP, el transporte de mercancías perecederas, en garantizar que los camiones frigoríficos que se ponían en las carreteras no tuvieran que ir a que se fabricaran en España, tenían que ir a Francia a ensayarse, y pusimos en marcha unos laboratorios, que esos laboratorios han permitido que la industria fabricante de camiones frigoríficos en España sea de primera división. Es decir, a lo mejor el trabajo en hacer un túnel de frío es concreto, pero permite el desarrollo de una industria. Yo soy pionero también porque me llamó el Ministerio en los años 90, que había una directiva europea del año 92 que había que medir la temperatura en el transporte de frío, de camiones frigoríficos, y había que homologar, y no teníamos norma española. Bueno, pues me puse a trabajar, sacamos una norma española, no había laboratorio, también me dijeron, oye, ¿por qué no montas un laboratorio? Con José María Martínez Val montamos el laboratorio de termotecnia, y eso que ha originado que nosotros tenemos un laboratorio y se ha desarrollado una industria española en el tema de registradores de temperatura que es impresionante, con una tecnología comparable y superior a el resto de los países europeos. Es decir, la metrología tiene su actuación, pero la derivada de poner la metrología al servicio de la industria pues permite un desarrollo posterior bastante importante, ¿no? Y además la función que tiene de por sí la metrología en el tema del aseguramiento de la cadena del frío, ha habido un cambio tecnológico en los últimos 20, 30 años que llevo. Los antiguos registradores de temperatura se llamaban termógrafos, que registraban en papel, y hoy en día tenemos equipos que van montados en un camión que transmiten los datos por vía telefónica a una nube y garantizamos que el dato es exacto y preciso. Entonces, bueno, pues de eso ¿quién se beneficia? Pues el usuario final. Si tenemos que usar una vacuna y la vacuna tiene que estar garantizada por la cadena del frío, pues el servicio de meteorología pues va a garantizar que la vacuna que nos vamos a poner pues se está transportando y almacenando en condiciones. Y más que la cantidad de puestos de trabajo que se dediquen a ensayar registradores o equipos, es todo lo que se genera alrededor de eso. No sé si te he respondido o me he ido por petenera. No, es correcto. Bueno, yo quería hacer aflorar que alrededor de todo esto pues está una industria de certificación y de comprobación, en definitiva, en lenguaje de todos los días, de la calidad de los diferentes, de todos los procesos relacionados con esto. En cuanto a los propios equipos de la industria de climatización y tal, pues me consta que ahora mismo, sin salir de Europa, hay un número elevado de fábricas de aparatos de aire acondicionado y bombas de calor en fabricación. Se están fabricando las fábricas.
O sea que es evidente que va a haber un impulso también en la parte del diseño de maquinaria relacionada con la climatización. Y no solo eso, recientemente, no sé si asististeis a la feria de climatización que tuvo lugar hace una semana o dos. Bueno, yo asistí y me quedé bastante sorprendido de la cantidad de mejoras que se estaban produciendo en los equipos domésticos y no domésticos. Algunas técnicas, pues pequeñas mejoras en los fluidos, adaptación de ciclos en cascada para aplicaciones más o menos domésticas y producción de agua a alta temperatura, a 80 grados con bombas de calor, pero muchos de ellos iba más allá, era la aplicaciones nuevas que no se venían haciendo y controles remotos a través del móvil con bueno, una serie de mejoras que afectan a todo a lo que es el sistema. Las casas empiezan a tener ya la posibilidad de hacer sistemas ya bastante complejos y con control muy preciso de muchos aspectos. Entre otros, pues había control de humedad, ya hay aparatos domésticos con control de humedad que se pueden comprar, medición de CO2 y aparatos intercambiadores de aire con el exterior que lo purifican y controlan el CO2 en la vivienda. O sea, una serie de modificaciones en lo que es las instalaciones de una vivienda. Me parece deducir de vuestras intervenciones que hay una parte fundamental que yo creo que ha sido un punto flojo de la escuela durante muchos años, que es la integración de conocimiento. En la escuela lo habréis vivido, lo habréis sufrido, se da muchas matemáticas, se da mucha física, se da mucho de muchas cosas, pero hay pocas asignaturas que integren todo eso. Y cuando sale el ingeniero a la calle, pues falta un poco, lleva un tiempo hasta que consigue juntar todas esas ramas distintas en su cabeza. No sé qué opináis al respecto. Bueno, yo como antiguo alumno os puedo decir que hasta que llegué a la asignatura de calor y frío, que yo no sé si se daba, en mi plan de 6 años se daba en cuarto, sí. Entonces, de repente vi que por primera vez podía aplicar cosas a un tema realmente de ingeniería. Es decir, que en esa época el calor y frío, la calefacción, el aire acondicionado, el frío industrial, se daba. O sea, se salía con una buena preparación en todas las especialidades. En todas las especialidades. Por lo tanto, evidentemente, puedo decir que ahí uno salía contento. Pero llevas tu razón que quizás la formación que se da sea demasiado enciclopédica, pero yo estoy orgulloso de ello porque creo que eso nos da unas posibilidades para meternos en cualquier cosa. Es verdad, y vuelvo a repetir, que en todas estas posibles aplicaciones o salidas que os ofrecen a los estudiantes, tengo que daros un poquito más de caña también. El otro día, hablando con el Banco de Santander, que estaba en el edificio con unos sistemas, unas instalaciones perfectamente diseñadas por ti, Pedro, pues me decía el del Banco de Santander, dice, no, aquí nada más que en los currículums ahora contratamos ingenieros industriales. Digo, digo, sí, pero digo, ¿para hacer qué? Eso debe ser el Banco Santander que me está dando un toque. Pero, ¿para hacer qué? Digo, para hacer mantenimiento, nuevas instalaciones. Y dice, no, es que no sabes cómo manejan las hojas Excel. Y digo, pero bueno, ¿pero qué me estás diciendo? Entonces, claro, yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que esto, cómo es posible que os engañen? Manejar hojas Excel. Y entonces, yo creo que efectivamente hablábamos de ese sueldo inicial que puede ser interesante, pero luego al puesto de Ana Botín, nada más que llega ella. A puestos de socios o asociados, llegan muy pocos. Entonces, estas empresas donde te ponen como ingeniero industrial a manejar, a gestionar un montón de datos con una velocidad tremenda, y trabajando 12 horas diarias, sábados y domingos, con la promesa de que algún día llegues eso, creo que es una lástima. Entonces, por favor, este sector, y con un curso como este que estamos pensando, donde además está la intervención de grandes fabricantes, puedo mencionar los que están en el curso, como Daikin, como Trox, como Schneider, como IMI, como Aire Limpio, como Comtec, puede dar una pátina muy interesante y ver las posibilidades que tiene el sector. Por favor, no ir a manejar hojas Excel después de haber sufrido esta escuela, como lo hemos sufrido todos, exámenes, horas de estudio, y eso, por favor. Creo que este sector, hay otros también, pero este es bonito,
perdona que haga un inciso. Yo me acuerdo, hace 20 años o por ahí, había una reunión de ingenieros industriales que habían destacado en el sector industrial o el sector profesional en España, y había 5 directores de los grandes bancos españoles que eran ingenieros industriales. No me acuerdo de ningún nombre porque la memoria aquí me falla muchísimo, pero en los bancos industriales siempre había un ingeniero industrial. Si había 7 bancos en España, pues había 5 ingenieros industriales, algunos de esta casa, Sí, sí. pero que estaban ahí en el puesto. Entonces, a lo mejor hacían algo más que las hojas Excel aquellos ingenieros. No había entonces. No había hoja Excel, se calculaban todo eso. Perdona, no vamos a... ¿Tú querías decir algo, Pedro? Sí. Yo quería decir una cosa importante, es decir, este curso, esto que estamos promoviendo, no viene solo desde el punto de vista académico, porque no, la escuela podría haberlo hecho. Es decir, estamos pensando en poder dar la visión real, práctica, la posibilidad de hacer prácticas reales, la posibilidad de ver, tocar las cosas, es decir, apartarnos un poco de la teoría y tener un enfoque que es lo que ocurre en la vida real, ¿no? de obtener resultados y poder desarrollar los productos. Es decir, todos los que estamos involucrados en esto, aquí no venimos a hacer publicidad de nuestras empresas, ni de nuestros productos, ni de nada. Esto es un compromiso ético con la sociedad, es un compromiso ético con la escuela, de la cual hemos recibido mucho, y es un compromiso de poder ayudar en cuanto a la formación. Todos los que estamos aquí prácticamente no se va a cobrar, es decir, el curso está sponsorizado, y creo que podemos dar una cosa que vale más que decir, es esa experiencia que si no se pierde, es la manera de poder transmitir una experiencia, pero no una experiencia teórica, sino una experiencia práctica de el vivir estas instalaciones térmicas y plantearnos una garantía y una seguridad frente al reto que se nos plantea adelante, es decir, que es que el mundo energético vamos a cambiar de la economía del petróleo a la economía de la energía con otras fuentes, ¿no? Y eso tiene un impacto a nivel mundial y económico brutal. Y entonces, bueno, yo creo que los ingenieros estamos llamados ahí a destacar y a poder aportar un conocimiento y un... Entonces, como bien has dicho, es decir, evidentemente las carreras financieras tienen unas salidas, pero hoy en día los problemas pasan por la mesa de los ingenieros. Una puntualización que creo que compartimos época en la escuela, más o menos, sufrimos aquella pradera en la capilla, los exámenes que había allí en aquella época. Antes en la escuela había muchísimo profesor de la industria. El que te daba aire acondicionado probablemente sería el director general de Carrier, cuando había Carrier era el aire acondicionado. López Miranda, no le ponemos en la baja. Rafael López Miranda o Gallego también dio clase aquí, y eran profesores que estaban muy vinculados con la industria. Nuestro marco jurídico hace que en estos momentos el profesor que está en la industria le sea muy difícil venir a darnos clase aquí, porque es un profesor asociado, cada vez es más difícil. Y entonces, pues yo creo que a los alumnos que estáis aquí es una oportunidad de que vean problemas reales, que no cojamos nosotros los profesores, aunque yo no soy de ellos, que nos inventemos problemas. No, hay problemas reales y trabajar en el mundo real más que en el mundo académico. Eso lo he vivido y creo que vosotros lo habéis vivido bien, y eso es lo que podemos aportar aquí ahora, el complemento al profesor académico de la escuela, pero que ese curso lo lleven pues, personas cualificadas de la industria, es lo que queremos. Yo quisiera hacer una puntualización, me parece perfecto lo que has dicho, es decir, en el mundo, en la escuela, nos inventamos problemas complicadísimos que solo tienen una solución, como decía don Alejandro, una sencillita y una idea feliz, ¿no? El mundo real es todo lo contrario. En el mundo real, y a lo que tenemos que ir, y es precisamente el objetivo de este curso, es decir, ¿dónde están los problemas? Y hay que definir qué problemas es que hay que resolver. Eso es lo más importante. Una vez que está identificado exactamente cuál es el problema que queremos resolver, hay metodologías, hay
tecnología, hay disposición para poderlo solucionar. Pero muchas veces estamos resolviendo problemas que no son los que tenemos que resolver y así nos va, claro. Bueno, a modo de conclusión, me gustaría mojarme yo un poquito. Yo creo que estamos hablando aquí del lado de la demanda. Como decía al principio, el lado de la demanda ahora mismo se habla poco de él, se habla mucho más de la generación, pero está a la vuelta de la esquina, ya se empieza a hablar cada vez más de él y todo lo que se está avanzando en generación no se está avanzando en la misma medida todavía en el lado de demanda, pero va a llegar. Hay una serie de problemas ahora mismo en el sistema energético que ya están apuntando a la necesidad de gestión de la demanda, de sistemas inteligentes de demanda y también de sistemas inteligentes de almacenamiento, etcétera. Y todo el tema este es un tren que ya está en movimiento. Es un tren que yo creo que una escuela como esta no puede perder y sus alumnos menos, y estamos en ocasión de estar en una posición preferente para acoplarnos a él y posiblemente, con toda seguridad, liderándolo en un montón de sectores, porque nosotros tradicionalmente hemos tenido gente en normalización metida en AENOR y en otras instituciones, hemos tenido gente valiosísima en instalaciones, hemos tenido gente en diseño de equipos, hemos tenido gente maravillosa también de profesores. O sea que ahí ese es y debe de ser, ha sido y debe de ser el papel de la escuela. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, breve, porque luego tenemos un vino español donde podremos hablar pues más personalmente ahí fuera en la sala de la máquina. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. Natividad. Espera, para que se grabe. Gracias. Buenas tardes y bueno, sin duda ha sido un coloquio muy interesante. Quería solo apuntar y hacer una reflexión brevísima y una pregunta a todos, ¿no? Cuando hablamos de estandarización, indudablemente tenemos que hablar en plano simétrico, no asimétrico. Estados Unidos nos ha llevado siempre una enorme ventaja tecnológica, en el sentido de que, bueno, todos sabemos que cuando empiezan a llegar a España una serie de tecnologías, allí estaban funcionando con los productos que se empezaba a producir en la industria petroquímica. Lo que quiero decir es que efectivamente yo apuesto porque en España tenemos un nivel de estandarización muy alto. Otra cosa es que tengamos que regularlo, que tengamos que alcanzar otros niveles según de lo que estamos hablando. Pero lo que me preocupa, y es la pregunta que les hago, es el capital humano. Todos hemos sido, yo llevo muchos años en esta escuela y puedo apostar muchísimo por nuestros alumnos. Tenemos unos alumnos de primerísimo nivel y ustedes lo saben porque lo han estudiado y saben que la carrera no se cuesta mucho esfuerzo y hay que tener un gran sentido de sacrificio. Y yo creo que tenemos los mejores alumnos de España y lo digo tranquilamente. A este respecto, quiero decir entonces lo siguiente. Cuando llegamos a este nivel de conocimiento tenemos que partir con que la escuela no es la responsable. Aquí hablamos de una formación de enseñanza media en los que ya hay un déficit de conocimiento en matemáticas, en física, en formación en general. Entonces llegan aquí a la escuela y hay una especie de desequilibrio entre la formación que traen nuestros alumnos y lo que tienen que cumplir aquí. Por lo tanto, si se nos están yendo los alumnos, si las empresas no se les contrata porque resulta que si se les forma en el campo que ellas opinan, se van a ir a la competencia. Si tenemos un capital humano que potencialmente es majísimo y no llenamos los cuadros profesionales, ¿a qué estamos abocados? ¿Cuál es ese futuro? ¿Es tan negro, tan deprimente que no va a haber profesionales españoles? ¿Vamos a tener que importarlos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa es la pregunta que quería hacerles y gracias. El panorama es maravilloso porque después de la intervención va a haber hordas de alumnos levantando el sector. Bueno, muchas gracias por el reto que nos pone. Vamos a ver, ahora mismo hay una demanda en Europa en el tema de renovables de 5 millones de ingenieros. Y no los hay ni en España, ni en Francia, ni en Alemania, todos juntos. No los hay. Y el mercado los va a demandar. Están viniendo de otros países, concretamente de la India. Están viniendo. Y de Venezuela y de Colombia. Es decir, están viniendo de otros países. ¿Qué culpa lleváis vosotros? Pues creo que lleváis cierta culpa que vamos a tratar con cursos como estos, precisamente de dar unas nociones y de abrir los ojos a unas oportunidades, pero
las empresas ahora mismo están abocadas, no diremos que no les formamos, porque eso tampoco es así. Está ese dicho que es mejor no darle formación a un ingeniero y que se quede, o darle formación y que se vaya a la competencia a otra empresa. Es decir, que la formación se les da, pero es verdad que si ya vienen con un cierto baño, y es un poco la posibilidad que damos en este curso, este sector se acerca precisamente a la escuela para decir, oye, hay una demanda clara, necesitamos profesionales, necesitamos ingenieros en este sector, ¿por qué no hacemos un curso en común, ponemos en una materia en común para precisamente salgan con algo más de formación? Todos llevamos la culpa de eso, pero ahora mismo nosotros, la oferta es clara, necesitamos ingenieros para nuestro sector. Ahí está el reto, ahí, que necesitamos ingenieros para nuestro sector. Yo creo que, un poco contestándote, una de las funciones que en la escuela tenemos que impulsar es la formación continua de ingenieros. Es decir, si en los planes de estudio no nos cabe enseñarlos porque en 3 horas no podemos hacer milagros, hay demanda, pues nosotros, la escuela, este recinto, debe estar abierto en colaboración con la industria, en hacer una formación continua al servicio de las empresas, que no es un beneficio económico, como acabas de decir, sino es unas necesidades que hay, y entre las empresas y la universidad podemos hacer ese papel importante donde el ingeniero que le guste este sector pueda formarse en una serie de workshops o cursos más o menos largos y tener una formación que le permita pues entrar en una posición con un conocimiento básico en la industria, ¿no? No sé si te he respondido. Yo solo quería añadir que estoy totalmente de acuerdo con tu exposición. Desde luego la formación que sale la gente de la escuela es extraordinaria, eso no se duda. Lo que pasa es que les falta esa pátina de centrarles un poco en aspectos concretos. Un ingeniero que sale de esta escuela en la especialidad de electrotecnia, al día siguiente está trabajando en diseño de redes inteligentes en cualquier sitio. Pero un ingeniero que sale de la escuela con las ramas energéticas tiene que pasar un periodo mínimo de 6 meses en la empresa y luego se da cuenta, pues esto no me gusta, pues lo hemos fastidiado. Entonces es tener ese curso. Vamos a ver, en un curso de 90 horas no se puede formar aquí a nadie, pero sí se le puede dar las herramientas suficientes para saber y poder empezar a adentrarse en ese túnel. Nada más, y además que tenga la experiencia desde el otro lado, es decir, desde la experiencia de la empresa, del fabricante, del suministrador, de ejemplo práctico, ¿no? Y integrar conocimientos, porque aquí damos unos conocimientos quizás fragmentados. Está la electrotecnia por un lado, la automática por el otro lado, el calor y frío por el otro lado, y entonces con ayuda de la industria decir, oye, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a integrar todos esos conocimientos básicos en la formación de esa persona y luego, ayudarla a preparar. La pregunta del millón, lamentablemente los ingenieros en España, y cuando empiezan, están mal pagados. Entonces, cuando llega una entidad financiera y dice, tenemos ingenieros formados en hojas Excel a un precio fantástico y nos van a hacer el Excel y encima van a hacer integrales, pues claro, es que ese es el problema. No sé si contesto tu pregunta, pero así nos... Pero gracias por la pregunta. No, pero ya partimos de esa base. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué venimos a esta escuela y no nos vamos a...? Y son los mejores, o sea que está claro que la materia prima aquí es buenísima. Y cuando nos llegan a cuarto curso, pues captan las cosas de maravilla. Pero para lo que necesita la empresa le falta algo que antes había más tiempo. Y ahora el objetivo, oye, están encandilados, como dije antes, de irse a una universidad europea. Yo, si hubiera tenido la oportunidad hace 40 años de haberme ido a estudiar un máster en Europa, pues no lo hubiera dudado. Nos tocó coger el SEMMEN y hacer la mili. Perdón, quería, más que una pregunta, un comentario. El sector de climatización, antes ha dicho Andrés que es un sector para hombres casi renacentistas. Y lo que va a ocurrir en el futuro es que las tecnologías aplicadas a climatización no solo van a ser pues la termodinámica,
la mecánica de fluidos, la electricidad. Estamos abocados por la normativa europea. Ahí, pues, la estandarización nos va a caer, la normativa europea sobre eficiencia energética de edificios nos va a obligar a medir muy bien, como enlazando con el comentario de Juan Manuel sobre la metodología, medir muy bien, controlar muy bien y comunicar perfectamente el ahorro energético a los sistemas de gestión. Es decir, el futuro ingeniero de climatización lo que va a tener en cuenta va a ser un montón de disciplinas que van a tener también aplicación en otros campos. El Internet de las cosas está por caer en los sistemas de climatización, la comunicación y todo este mundo de la eficiencia energética que viene, digamos, pues, de la mano del cambio climático, de la necesidad de reducir el consumo de energía fósil, realmente va a estar imbricado con el resto de las ramas de evolución de la tecnología. No nos vamos a quedar los que trabajamos ahora en climatización ni los futuros empleados o los futuros ingenieros en climatización obsoletos en una rama como la calderería. No penséis eso, lo que vamos a tener son sistemas plenamente integrados y que podemos saltar prácticamente después al proceso de datos o a la gestión de energía eléctrica, porque los sistemas van a ser comunes, muy modernos, controlando perfectamente hasta cualquiera de los julios de energía, como decía Pedro, de aportación de energía. Y es un poco ese comentario que quería haceros, que hay futuro y también relacionado con el resto de las ramas de la tecnología. Nada más. Muchas gracias. En relación con lo que decías, he podido ver equipos comerciales ya. Estoy pensando concretamente en uno que mezclaba una caldera de gas con una bomba de calor y que se le podía programar los precios de la energía por horas y ya gestionaba él, hacía una función de optimización, de minimización del coste al usuario para bajar el precio el coste de la energía. Me gustaría la última pregunta que fuese de un alumno. Un auténtico alumno de industriales, todos sabemos que jamás pregunta. Entonces no espero que salga la primera, pero... Como examen. Mira. Hola. Mi pregunta es un poco dirigida más a que se necesitarán muchos profesionales, como habéis comentado, en todo esto de normalizar todo el tema térmico, ingenieros de proyectos, de diseño. En investigación y desarrollo, ¿cómo será en los próximos años este sector? ¿Hacia dónde apuntan estas vías? Y un poco un resumen de este tema. Es mi pregunta. ¿Contestas tú? Bueno, sí, vamos a ver. Como muy bien ha dicho José Vílchez, todas esas tecnologías que ahora mismo aparecen, no ya en el horizonte lejano, sino en el horizonte próximo, que se están aplicados a todas las facetas de la industria, de la economía, de la vida, están presentes en nuestro sector. Es decir, nosotros, el sector nuestro, tanto los fabricantes, las ingenierías, los contratistas, los mantenedores, todos estos tenemos una carga de innovación tremenda. Es decir, si uno compara la eficiencia o los rendimientos, por ejemplo, de los equipos, y aquí hay fabricantes hace 10 años con los que hay ahora, pues se ve claramente el paso de la innovación. Es decir, que la investigación y desarrollo forma parte muy importante, sobre todo de los fabricantes, pero también, lógicamente, de las ingenierías de diseño que tienen que aplicar todas esas tecnologías a las nuevas demandas del mercado, de la edificación y de la humanidad. No olvidemos que interactuamos directamente con todos vosotros, con la humanidad. Hacemos edificios donde viven, trabajan, se curan, estudian personas, y por lo tanto tenemos, es decir, que el I+D es muy importante en nuestro sector y es una posibilidad clarísima. Acabábamos de tener el COVID, hace el año 2020 teníamos el COVID. Y entonces, en ese momento de que nos encerraron a todos los países, a todo el mundo en casa,
pues empieza a publicar ASRAE, que tú formas parte del comité, oye, es que los edificios hay que hacer edificios sanos, cómo hacer un edificio sano y además que ahorre y eficiencia energética, cómo metemos mejores filtros, cómo ponemos los sensores de CO2, y empezó todo a moverse. Empezabas a recibir correos de ASRAE, pero a la semana siguiente de... ¿Y cómo transportaban las vacunas? Y cómo se transportaban las vacunas a 80 grados bajo cero, y personas, vamos, yo digo fabricantes españoles porque yo en registradores de temperatura pertenezco al Comité Europeo de Normalización, certifico producto, y fabricantes portugueses también se han puesto en contacto con nosotros porque las vacunas tenían que transportarse a 80 grados bajo cero, y un cuello de botella que tiene el transporte de medicamentos, lo sé de primera división, es el aseguramiento de la cadena del frío, cosa que hace 20 años no existía, porque eran registradores que registraban en papel el termógrafo antiguo, y hoy día ya un equipo de esto lo tienes calibrado, por 10 euros tienes un sensor calibrado, un sensor digital, y esa tecnología te vale lo mismo que la tenemos ahí abajo en el sótano de la escuela, te vale para un sensor de temperatura, para un sensor de humedad, para un sensor de CO2, para lo que quieras. Y es que la tecnología no solo es clima, sino que nos llega, como bien dice José Vilchez, es integrado. Pedro, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería hacer un comentario, es decir, es que esto es un sector y lo único que se va a dar es un poco una introducción al sector, pero esto todo es un entramado transversal de conocimientos, de recursos, etcétera. Uno de los temas que está ahora, que se está hablando poco, pero que creo que va a tener un despliegue brutal en nuestro sector, es la inteligencia artificial. O sea, hoy en día el problema, es decir, ¿cuál es el gran avance que ha habido hoy en día en la tracción eléctrica? La tracción eléctrica está inventada por Tesla hace 120 años, es cómo se controla. La gran revolución que estamos teniendo hoy en día en el ahorro energético y la gestión energética es los sistemas de gestión y de control. Entonces, la entrada a la inteligencia artificial en estos sistemas es un mundo, vamos, apasionante, es decir, investigación, desarrollo, todo lo que se quiera y más. A mí me gustaría añadir que los retos que se están planteando, bueno, hablaba Juan Manuel de 80 grados bajo cero, no sé si somos conscientes de lo que es eso es un reto de todo punto, y cada vez se trata de optimizar más, cada vez se trata de aplicar criterios más verdes. Hay una investigación muy activa en materiales, hay una investigación muy activa en nuevos fluidos refrigerantes, eso es un terreno de muchísimo desarrollo. Hay, por supuesto, en el control de las máquinas, en las propias partes mecánicas de las máquinas. Ahora se habla de algunos componentes que no llevan fricción, con lo cual minimiza mucho el rozamiento, etcétera. Todo eso está a la orden del día. Y todas las máquinas actuales, por ejemplo, hace, ¿qué te diría yo?, 15 años, no era generalizado el uso de las máquinas inverter. Hoy todas las máquinas son inverter. El control que realizan, si se fija uno cómo aproximan la temperatura a la que están emitiendo el aire caliente o el aire frío respecto a la sala donde están, el control es finísimo. Y luego viene toda la parte del sistema, de cómo integrar todos esos sistemas para producir un óptimo en la gestión. ¿Había alguna pregunta más? Ya la última, eso sí que sí. Hola, buenas tardes. Yo les quería preguntar, como ahora mismo estudiante en la escuela y conociendo que ustedes han pasado por ella, este papel de ingeniero que es tan importante y que al final de esta formación tienes un mundo de posibilidades, la recomendación o qué le recomendarían si hacer una formación a la par que la universidad que les prepare precisamente para un mundo más específico, ya que salimos con un conocimiento tan general, ¿cómo recomendarían precisamente que intenten aunar todos los conocimientos que consiguen en la universidad, que luego tendrán que conseguir, como bien ha comentado Andrés, dentro ya de la propia empresa? O sea, ¿habría una forma o recomiendan algún tipo de proceso que pueda aunar todo? El primer paso es aprobar termodinámica. Es que es alumno mío. A ver, no, un momento, Andrés, vamos a ver. La enseñanza básica, cuando digo básica digo de profundidad de la base, eso no lo puede sustituir más que la escuela.
Lo único que estamos haciendo aquí es que hemos visto, desde el punto de vista de la industria, que así como la industria eléctrica, que conocemos bien, o la industria del transporte, o la industria química, la formación de la escuela es suficiente para empezar a trabajar y empezar, entre comillas, a producir desde el día que uno entra en un sitio. Yo creo que esta carrera es de las pocas que no tiene paro, vale para todo, puede entrar uno en cualquier sitio, es decir, eso no es como cuando terminamos la carrera nosotros que tuvimos dificultad en encontrar trabajo, hoy en día lo hay. Lo que estábamos diciendo es que hemos identificado, ASRAE, compañeros y colegas aquí de la industria, de la distribución, de la producción, que hay una laguna que antes no había en cuanto a la formación de instalaciones térmicas. Y es un poco lo que se pretende, dar una pincelada muy breve, pues 90 horas tampoco da para mucho, de introducción a este sector para que el que le interese pueda tener, si le interesa, poder desarrollar su camino por allí. Es decir, hoy en día un ingeniero que termina la rama eléctrica, al día siguiente está calculando circuitos eléctricos o analizando estabilidad de redes o programando un robot. Cosa que en las instalaciones térmicas o energéticas hay que empezar de cero, hay que empezar con el carrier, hay que empezar con la psicometría, hay que seguir con los conceptos, con la sostenibilidad, y todo esto se ha complicado y mucho porque hay una revolución en nuestro sector que no se da en otros sectores, que es el de la sostenibilidad, y es que la fuente energética sí o sí tiene que cambiarse, y al cambiarse esa disponibilidad de fuentes energéticas no se aplica así directamente. Yo no me puedo enchufar el panel solar directamente a mi calefacción. Es decir, es que hay una serie de procesos y eso es un poco lo que pretendía esto que está promoviendo la escuela y estamos promoviendo. Esto es un poco el objetivo, no es otro, ni es una crítica a la escuela, ni es una crítica, al revés, todo lo contrario. Por pedir a la escuela, un poco en la línea de lo que tú me decías, por pedir a la escuela. Yo creo que el alumno, conforme va avanzando en sus estudios, le va pasando de un año a otro, por supuesto a prueba de termodinámica, esto tiene que irse informando, ¿de acuerdo? Tenéis que iros informando de los sectores que os pueden apetecer más. Y sí, en esto de la mentorización, estoy seguro que vuestros profesores os pueden también explicar o comentar, o por mí este sector, o vamos a traer alguna personalidad o alguno que yo creo que esa labor la escuela lo tiene que hacer, y yo creo que en esto, digamos, pues en esta iniciativa, en este sector puede haber iniciativas en otros sectores. Tenéis que informaros y tenéis que pedir a la escuela que os informen, y debates como este tiene que haber en otros sectores industriales que hay, y digo sectores industriales, no financieros. Bueno, vamos a cerrar ya la jornada y nos vamos a ir al vino español. Sí me gustaría por un momento ponerme el gorro de profesor y de antiguo alumno, que al fin y al cabo se nos ven como bandos diferentes, pero no somos más que las mismas personas en diferentes momentos de la vida. A ver, actualmente yo lo que puedo percibir, y lo comentamos muchas veces entre nosotros los profesores, es que los alumnos son muy propensos a dejarse llevar por las modas. Ahora la moda está en la fotovoltaica. Yo por lo menos tengo en mi correo electrónico cada semana pues 2 o 3 alumnos que me escriben pidiendo a realizar un trabajo fin de máster o fin de grado sobre energía fotovoltaica. Ya no sabemos qué más hacer sobre energía fotovoltaica, de verdad. Entonces, lo primero, no dejarse llevar por las modas. Y luego hay un tema de actitud, y ahí lo has apuntado tú bien. Hay una actitud del alumno que el alumno debe hacerse responsable de su propia formación. La escuela es una herramienta que le tiene que servir para engrandecerse, pero no puede delegar la responsabilidad de su carrera en la escuela. Uno viene aquí y tiene que venir activo, tratando de coger todos los conocimientos que pasan delante de sus ojos. Normalmente la situación que observamos los profesores es al revés. Nosotros vamos disparando conocimientos y los alumnos están haciendo lo posible por evitarlos y tratar de aprobar las asignaturas sin aprenderlas. Entonces, bueno, es verdad que uno tiene esa tendencia, claro, hay miedo al examen y tal, y uno pretende, bueno, esto medio me lo sé, esto medio no, me lo apunto en una manga del abrigo, lo otro poco, no sé qué, me aprendo un truco que me han dado en una academia. Bueno, sí, pero todo eso es sembrar para el futuro, sembrar o no sembrar para el futuro. Entonces, hay una cosa, una mentalidad que ha tenido esta escuela histórica, es lo que nos ha hecho lo que hemos sido en esta escuela, que es que
aquí se incidía mucho en los fundamentos, porque los fundamentos no cambian a la misma velocidad que cambian en las técnicas aplicadas, las tecnologías. Entonces, un fundamento se aprende, cuesta mucho aprenderlo, si se aprende bien, como era el caso de esta escuela, cuesta mucho aprenderlo y hay que hacerlo en una edad, cuando ya las integrales elípticas, pues intentar familiarizarse con ellas y resolverlas con naturalidad a los 40, pues si empiezas en ese momento te pilla un poco tarde, por las capacidades propias fisiológicas y por la vida que normalmente tienes a esa edad. Entonces, aquí se machaca mucho en los fundamentos. Y luego se machaca relativamente poco en las tecnologías. Pero si uno ha seguido el plan previsto, que es que conozcas bien los fundamentos y de verdad los aproveches, las asignaturas de la escuela, realmente te va a costar bastante poco ponerte al día en lo que te toque enfrentar tecnológico o muy aplicado en las empresas, ¿vale? Entonces, es verdad que no el conocimiento cuando llegues a una empresa no te va a venir del aire, vas a tener que estudiar un poco, pero no se parece en nada ni la presión de los exámenes, ni que te van a pillar en el examen, te van a hacer justo la pregunta que no han hecho nunca para pillar. Eso no se va a parecer porque no es el sentido. Eso es en la escuela cuando se trata de engrandecer tu pensamiento. En una empresa de lo que se trata es de que entres lo más posible a ser productivo. Entonces te lo van a poner lo más fácil posible. ¿Vale? Entonces no hay que tener miedo a luego seguir formándose con cursos como el que estamos hablando aquí de otra manera. Si realmente has sacado lo mejor de la escuela, vas bien preparado. Y con esto pasamos al vino español. Venga. Yo creo que lo que podemos estar ofreciendo con este curso es una cosa muy importante, que es, tú lo has dicho antes, vivir del aire. O sea que yo creo que hay una posibilidad clara de hacerlo. Y luego también os digo que como estudiantes, y me costó años entenderlo, yo os diría disfrutar esta carrera, porque la mejor vida es la de un estudiante. Sí. Lo suscribo. Muy bien.